Un cordial saludo, mi nombre es Daniel Torres, estoy junto a mi compañero Juan Plata y vamos a explicar el código eh, correspondiente al trabajo del corte 2. Para comenzar, pues tenemos aquí el archivo interfaz.h en el que tenemos la clase interfaz con algunos métodos como interfaz y estos de acá que vamos a usar más adelante, además de algunas variables que pertenecen a la librería de WXWidgets. Luego en interfaz tenemos aquí primero pues incluimos todas las librerías y tenemos algunas funciones que vamos a explicar más adelante. Para comenzar, este es el método interfaz y pues en este método es donde se realiza pues toda la creación de la interfaz gráfica y todo lo que el usuario va a ver en pantalla. Entonces pues tenemos funciones como esta que es para cambiar el color crear un panel y cambiar el color de fondo de la pantalla. Tenemos para crear un texto estático, tenemos para crear algunas mallas para que el usuario ingrese los puntos de los vectores. Tenemos por acá una caja de texto para que el usuario pueda ingresar el ángulo. Además de esto tenemos tres botones que son estos dos y este de acá. Y tenemos otras dos mallas que son para pues, mostrar las respuestas. Entonces pues ya vamos a explicar cuando el usuario da clic en el botón 1. El botón 1 quiere decir que vamos a hacer el procedimiento 1. Entonces nos vamos a esta función de acá. Entonces esa función pues ya aquí se llaman a varias funciones que vamos a explicar a continuación. La primera de ellas es pues guardar datos, que esta lo que hace es que cuando el usuario ingresa los datos en las mallas que aparecen ahí, que son tres, porque tiene que ingresar el punto P, el punto P1 y el punto P2, además del ángulo que quiere rotar. Entonces estas tres partes de acá, lo que hace es que lo que está en la primera malla lo guarda en el vector P, luego el que está en la segunda malla lo guarda en el vector P1 y el que está en la tercera malla lo guarda en el vector P2. Luego, pues el ángulo lo guarda pues en una variable que se llama ángulo y pues cabe resaltar que pues cada uno de ellos, cuando uno ingresa un dato a la malla, este está guardado en tipo string y hay que pasarlo a tipo float y para eso se usa esta función de acá. Ahora entonces vamos a continuar con las otras funciones. Listo. Para las funciones, pues primero está la multiplicación entre dos matrices, que pues recibe la matriz A y la matriz B. Se realiza la operación y da como resultado la matriz ANS, que va a guardar el resultado de la matriz ANS. Posteriormente, la siguiente función es para multiplicar o sea, para hacer un producto cruz entre una matriz y un vector, y esta da como resultado otro vector que queda guardado en vector respuesta. La tercera función es para generar una matriz de rotación en el eje Z, que esta recibe un ángulo, el ángulo está en grados, pues hay que pasar las radianes. Se realiza una matriz escalonada y los valores de las posiciones para la matriz de rotación se ingresan manualmente, pues en la función. Posteriormente se crea se crea la matriz T y la matriz T-1. Estas se le ingresa un punto, que es el punto P1, y se le ingresan los valores manualmente. Posteriormente se crea el vector U, también lo conocemos como el vector UZ. Este recibe dos puntos y primero se guarda la operación se guarda en el vector UE, que se realiza entre la resta del punto 2 menos el punto 1. Posteriormente hay que normalizarlo, que pues se normaliza de esa manera. Y esta queda guardado en el vector U, que es el vector B, es sobre la norma. Posteriormente, la siguiente función es para un producto cruce entre vectores, que es de esta forma, que es la ecuación que vimos en clase. Después hay que crear el vector UY, que recibe como parámetro el vector anteriormente encontrado, que es UZ. Para este se hace un producto cruce entre un vector UX, que se declara ahí mismo, que es de 1, 0, 0, y se normaliza como ya vimos. Posteriormente, la siguiente función se crea
eh, UX, el vector UX, que se realiza el producto cruz entre el vector UY y UZ y se guarda pues en un vector llamado vector UX. Posteriormente se crea la matriz de rotación RC, que esta recibe, RC recibe los datos del vector, de los vectores UX, UY y UZ en las filas. Entonces, pues la primera fila son los valores de UX, la segunda fila los valores de UY, y la tercera fila los valores de UZ. La matriz RC recibe los mismos, pero en columnas. Y posteriormente, para homogenizar, se pone en la esquina inferior derecha un 1 en cada una. Y como última función se crea la matriz de cuaterniones, que pues esta se le ingresan los valores manualmente, recibe el vector U, más conocido como UZ, y el ángulo. Y se le ingresan los valores manualmente como pues la matriz de cuaterniones. Bueno, ahora ya teniendo pues el contexto de todas las funciones, nos vamos a devolver a donde son llamadas. Entonces, pues cuando el usuario da clic en el botón uno es para realizar el procedimiento uno con la base de ortonormal. Y entonces pues lo primero que se hace es guardar los datos, creamos U, creamos UY, creamos UX. Luego entonces ya creamos RC, creamos la matriz de rotación en el eje Z, creamos T, que es la matriz la traslación, y la matriz de traslación inversa. Ya con todas estas matrices creadas, ya podemos empezar a realizar las operaciones entre ellas. Entonces, comenzando con la matriz T inversa por la matriz de rotación C transpuesta o inversa. Entonces, pues se realiza esta operación y los resultados se guardan en matriz ANS y luego los copiamos a matriz ANS 2 para que no haya como conflicto y se borren. Entonces, el resultado de la respuesta anterior se multiplica por la matriz de rotación Z. Ese resultado se multiplica por la matriz de rotación RC. Ese resultado se multiplica por la matriz de traslación T. Y ya por último, ese resultado se multiplica por el vector B. Para pues finalmente usar esta pequeña función que lo que hace es que escribe lo almacenado. Esta respuesta lo almacena en vector respuesta. Entonces hay que convertir esto que está en float a tipo string y se usa esta línea de código de acá y el resultado va a pasar a respuesta 1, a la malla respuesta 1. Cuando el usuario da clic en el botón 2, quiere decir que quiere hacer el procedimiento 2, que es por el método de la matriz de cuaterniones. Entonces lo primero que hay que hacer es pues, guardar los datos, llamar a la función de guardar datos, creamos U, a partir de U se crea la matriz de cuaterniones, se crea la matriz de traslación inversa, y ya aquí hay que hacer menos multiplicaciones, que ya es la matriz de traslación inversa por la matriz de rotación de cuaterniones. Después ese resultado se multiplica por la matriz de traslación y finalmente ya se multiplica ese resultado por el vector P. Y igual que en la función anterior, esto es para pues escribirlo, pero esta vez en la malla de respuesta 2. Ya finalmente hay un tercer botón que es de limpiar y esto lo que hace es que borra todos los datos que estén en las diferentes casillas. Entonces ahora vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Entonces pues primero vamos a usar el ejemplo pues, que hicimos con nuestros códigos estudiantiles del punto 2 y 3. Entonces tenemos el que queremos rotar el punto 656. El punto P1 es 509. El punto P2 es 12, 8, 18. Y queremos rotar un ángulo de 84 grados. Entonces ahora pues tenemos aquí los dos botones para elegir. Entonces pues esto es el procedimiento hecho a mano. Para el primer método, el de base ortonormal, pues este es el resultado que obtuvimos. Entonces vamos a darle clic a base ortonormal y podemos ver que pues, los resultados son los mismos, 0,82, 3,4 y 11,45. Y por el otro método, también lo hicimos con el método de cuaterniones,
pues llegamos a la misma respuesta. Entonces damos clic a matriz de cuaterniones y nos da pues que ambas respuestas son iguales. Ahora para pues, probar con otro ejemplo, pues le damos aquí a limpiar y como vemos se borran todos los datos. Y este fue un ejemplo que realizamos nosotros en clase pues con dos distintos procedimientos. Entonces vamos a rotar el punto 1, 2, 3, en el punto P1, 3, 1, 2, en el punto 2, 6, 5, 6 y vamos a rotarlo 60 grados. Entonces el resultado esperado es que sea, eso fue tomado pues de las diapositivas del profesor. El punto esperado es 2, 0, 1 y 4. Entonces vamos a comprobarlo. Y como podemos observar, ambos resultados son correctos. Eso sería todo. Muchas gracias.